Bueno, Santiago, desde ya muchas gracias por estar acá. Y bueno, vos sos muy crítico del gobierno actual, ¿no? Planteás claramente que esto no es peronismo. ¿Podés darnos tu visión de lo que está pasando, de este gobierno, de este contexto? Sí, con todo gusto. Mira, yo los defino con claridad como la víbora bicéfala. Sí, Este gobierno es la expresión de la alternativa de reemplazo de gobernabilidad del mismo sistema perverso de coloniaje anglosajón en la Argentina. sí. Son la continuidad del macrismo o los antecesores de Macri, como lo quieran ver. La realidad es que queda absolutamente claro y definido en la gestión, si es que existe la gestión, digo, lo defino así como el paso de los días de la administración del Estado de los argentinos en manos de este compendio de asociación ilícita que integran Fernández y Fernández, muestran claramente que todo es una continuidad, que no hay ninguna ruptura del modelo colonial, de dependencia, de achicamiento de las capacidades nacionales, de entrega de nuestra soberanía territorial, de entrega de nuestra soberanía desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del desarrollo industrial, de la economía, de las finanzas. O sea, claramente la Argentina se encamina a ser un modelo, si es que no logramos los patriotas revertirlo con urgencia, cosa en la que estamos trabajando todos los días, nos transformaremos en una expresión más de aquellas invasiones inglesas frustradas. Estas serían las terceras invasiones inglesas en América Latina, donde ya Chile es una factoría británica hace muchísimos años. Uruguay se ha transformado en la nueva factoría británica Claro, a estrenar, una una nueva capital. colonia. Sí, sí. Brasil está en manos de Bolsonaro con clara hipótesis de conflicto contra los argentinos y un alineamiento con el Estado de Israel y los Estados Unidos que claramente nos ha quitado el liderazgo regional y han transferido la potencialidad de la Argentina hacia el Brasil. Un Brasil que hace apenas 30 años atrás, 40 años atrás, venía a buscar a la Argentina electricistas para que le enseñen al pueblo brasileño a enchufar un contactor. Y bueno, la historia jugó a favor de ellos. Itamaraty hizo las cosas como tenía que hacer. Hicieron las cosas bien, fueron coherentes y hoy son la gran potencia latinoamericana regional del Cono Sur. Y Argentina es una triste expresión de decadencia en manos de esta clase política, esta claque política despreciable, que nos lleva día a día a la desaparición como proyecto nacional y a hacer una horrible e inmunda factoría, que es el plan trazado que prima facie y como condición sine qua non se han propuesto asesinar a la clase media argentina, secuestrarla, torturarla y desaparecerla. O sea que claramente yo creo que este gobierno, igual que el gobierno de Macri, son el falcón verde de la clase media argentina y los asesinos de la patria. Vos planteás, esto también lo planteás siempre, bueno, en tus programas, el tema de esto, de que hay una continuidad, ¿no? Porque, a ver, a nosotros muchos dicen, no, pero a ver, hay que apoyar este proyecto porque si no vuelve Macri. En todo caso, planteás que es lo mismo, que el proyecto es el mismo, que da lo mismo que esté Macri o que esté Yo Alberto. siento profunda lástima por las personas que puedan decir semejante pelotudez, porque claramente si lo dicen seriamente y se creen lo que están diciendo, son muy ignorantes. Entonces, la realidad es que algunos lo dicen para defenderse de la realidad, que son los que viven de los conchavos con este gobierno, y después están los, pero eso lamentablemente ese nivel de ignorancia no se cura cuando uno es grande, ¿no? O sea, a los chicos se les puede enseñar, a los burros grandes ya no, Y, siempre. y en un Con punto, a ver, aquellos que... Sí. no digo, ¿no? Porque, a ver, nos atravesó una pandemia, ¿no? Y bueno, ellos cuando uno, o sea, les dice, bueno, pero a ver, esto, la gente está mal, no hay trabajo, eh, no alcanza, la inflación nos está comiendo el poder adquisitivo del salario, no tenemos ingresos. Lo que plantean es, bueno, pero tuvimos que abocarnos a la salud, tuvimos que abocarnos al tratamiento de la pandemia, esto nos atravesó a todos los países, no es solamente lo que pasa en Argentina, siempre como que está ese, ¿no? Ese fundamento. ¿Eso cómo lo ves, el tema de la pandemia? ¿Se pudo haber Es una solucionado de otra farsa manera? gigantesca unir o atar la,
la política de este gobierno, la política del gobierno de Macri con la pandemia, es un disparate absoluto y total. La Federación Rusa siguió adelante con su plan político más allá de la pandemia. China siguió adelante con su política más allá de la pandemia. Estados Unidos siguió adelante con su política más allá de la pandemia. La política no se cambia por las pandemias. Cuando uno sabe lo que es y sabe lo que quiere, la pandemia es una situación coyuntural que debe atravesar una política sustentable y permanente. Cuando uno es un payaso que cambia, cuando le cambian las circunstancias, es porque no tiene ninguna identidad, ningún proyecto y es simplemente un modelo neocolonial. Se gestionó las restricciones, la pandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lamentablemente no puedo acompañar. Se gestionó gestionada la pandemia como escudo, ineficacia, torpeza y malicia del gobierno para ocultar el desastre en el que ya nos habían sumido en los primeros 3 meses de gobierno antes que la pandemia fuera la excusa para justificar todas sus tropelías. Lo que se hizo con el COVID fue buscar la manipulación social y la arbitrariedad de los medios, la dictadura de medios ejercida por la pauta pública para llevar adelante una cuarentena carcelaria absolutamente innecesaria. Al día de hoy la Argentina está llegando, según las estadísticas oficiales, en las cuales por supuesto yo no creo en ninguna, pero el propio gobierno reconoce más de 100.000 muertos. Bueno, evidentemente los resultados hablan por sí mismos. Las filminas del impresentable Fernández decían que éramos un ejemplo para el mundo y recibíamos una carta de documento por día de los países del mundo diciéndonos que dejáramos en boca de nuestro presidente. Finalmente se cumplió la prognosis. La Argentina es uno de los países del mundo en cantidad de contagios y estadísticas, tiene más de 1.000 muertos, vamos a esperar amplia esa cifra para el año. El encierro se terminó cuando las no le dieron, nunca hicieron política, jugaron las vacunas, vacunaron de privilegio, este gobierno es una catástrofe, igual que fue el de Macri, y lejos de cualquier posibilidad que el gobierno tenga algo que ver con el peronismo, absolutamente nada. Sigue vivo del peronismo, está en algunos municipios, en algunos sindicatos y en la voluntad del pueblo argentino de volver a sus días más felices. Pero claramente en este gobierno no hay un solo peronista. No hay, claro, no lo consideras peronista. No, aparte claramente, si yo fui muy crítica también respecto, no digo que no se tendrían que haber tomado medidas, pero el tema de restricciones realmente tan estrictas y sin respuesta para muchos sectores, la verdad que es muy complicado, fue muy complicado. Acá seguimos. Te vamos a preguntar, acá estoy junto a Víctor Salazar, y te queremos preguntar acerca si te ves representado en algún candidato actualmente. En ninguno, por eso voy a ser candidato yo. Ah, bien. ¿A qué, cómo te presentás? ¿Con qué partido? ¿Con qué espacio? ¿Cómo estás organizando? Vamos a armar lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. No estamos en condiciones de poder sentirnos representados por ningún modelo republicano, ninguno de las ofertas electorales que insisten en el modelo republicano son representativas para nuestro espacio y modelo de pensamiento. Nosotros propiciamos la Confederación Argentina, por lo cual no vamos a poder compartir espacios aún con amigos y con gente muy cercana afectivamente, porque simplemente no estamos de acuerdo en seguir oxigenando las mentiras republicanas y las complicidades que se dan a partir de esa idea de seguir emparchando esta catástrofe argentina, en no caracterizar a los enemigos como enemigos, en tratar de tener un lenguaje políticamente correcto y moderado para que te inviten a un canal de televisión que trabaja para el enemigo. Con lo cual nosotros no somos parte del show republicano, ni nos interesa hacerlo. Queremos una revolución en la Argentina, como fue el 17 de octubre del 45, como fue el GOU en el 43, como fue la revolución del Parque con el Leandro Alem. Nosotros buscamos un quiebre institucional de la República para pasar a la Confederación Argentina, y para eso se necesita ganar elecciones, hacer una reforma a la Constitución y ponerle fin a este orden republicano griego que en la Argentina es el ADN de la corrupción y el desastre de la colonización de nuestra patria. La decadencia a la que hemos llegado no tiene límite ni nombre,
y por eso no estamos en condiciones de acompañar a nadie que todavía tenga un discurso republicano y que crea que en una banca se pueden encontrar soluciones siendo cómplices de un modelo de comunicación analógico financiado con pauta oficial, y que si uno dice las cosas que tiene que decir no tiene televisión, y si no tiene televisión no existe. Claro. Y todo ese modelo de pensamiento no es el nuestro, nosotros no compartimos para nada la idea de serle funcionales y payasos de un modelo que desprecia el pensamiento nacional, desprecia la resistencia del pueblo argentino e intenta quebrarlo todos los días en su ánimo, en su voluntad. Por eso vamos a plantar bandera confederal, para que en esta elección exista la vocería de muchos argentinos bien paridos de la provincia de Buenos Aires, que lleven el mensaje confederal, el rojo punzó, a toda la provincia de Buenos Aires, como inicio de lo que va a ser la tarea para el 2023, donde nosotros propondremos a la sociedad una candidatura presidencial seguramente, y un modelo de salida de la Argentina que es terminar con la República. Sí, o sea que planteas una opción más revolucionaria al sistema, digamos, algo totalmente distinto a lo que existe el ahora. El sistema es la base endogámica de la corrupción. El envase define el contenido, con lo cual la República es la corrupción, y el modelo con el cual se ha saqueado la Argentina durante toda esta democracia moderna es el fin de cualquier posibilidad de existencia de la patria. Y claramente ha sido un modelo de saqueo, un modelo unitario de látigo y chequera, con presidentes absolutamente corrompidos que forman parte del modelo de endeudamiento de la Argentina, gobernadores que vienen a buscar el cheque a la casa de gobierno, a arrodillarse y practicar sexo oral al presidente de turno para ser caudillos, entre comillas, porque no lo son simplemente dictadores provinciales. Caudillo era Güemes o Quiroga, y realmente en este esquema no hay salida, porque las provincias se financian contra cheques del gobierno central, y el gobierno central, cuando ya no tiene dinero en la caja para emitir cheques, sale a pedir prestado, y en ese ciclo perverso de endeudamiento sin fin para mantener el poder del saqueo en la Argentina, el unicato del puerto de Buenos Aires para expoliar la riqueza minera, las riquezas acuíferas, la riqueza del campo, desde un modelo unitario y central con los trenes en Buenos Aires. Está absolutamente claro que es el modelo anglosajón de saqueo. Ahí tenemos la hidrovía, el peaje que hay que pagarle a la colonia británica del Uruguay por pasar con nuestras propias mercaderías desde el río Paraná hacia la Patagonia Argentina. Bueno, todo eso se tiene que terminar, y no se termina en la República. Por eso cualquier modelo republicano de participación se parece más a una agencia de empleo para gente que quiere un cargo público que a una revolución peronista, y nosotros somos peronistas. Santiago, en un momento, bueno, vos sos periodista, sos propietario del Canal 22, vos planteás el tema de los medios, bueno, que todos los medios son medios hegemónicos, están cooptados con un discurso único, donde no se puede por ahí salir de eso, ¿no? De esa construcción. ¿Cómo fue para vos? Porque, bueno, vos tenías tus programas en Crónica, luego en Canal 26, y luego llegaste a tener tu propio medio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué significa para vos tener tu justamente propio... la maduración en el ámbito del trabajo, de mi trabajo, que es el periodismo, de darme cuenta que no había salidas posibles para ser libre y decir la verdad periodística en medios que dependen de dueños que no entienden un carajo de medios, que son empresarios de otras áreas que utilizan los medios como método de extorsión para conseguir más negocios o tener alguna impunidad. Caso América, Crónica, ¿no? O sea, los canales son de dueños que no entienden una mierda de medios y que son representantes de bandas políticas que se quieren quedar con canales de televisión y crean su propia farsa financiado por pauta oficial. En esas condiciones ningún periodista tiene libertad para hacer un programa de televisión, ningún periodista tiene libertad para invitar a quien quiere, ningún periodista tiene libertad para hacer un editorial sobre lo que piensa, porque si no sigue la línea del dueño del canal y la pauta oficial, lo tienen que echar, no hay más remedio, con lo cual atravesé las experiencias de ejercer la libertad a pesar de todo, y me di cuenta, mientras estaba al aire en Crónica, que yo tenía que independizarme. Fundé Canal 22 estando al aire en Crónica, y cuando llegó el momento de irme, por suerte ya teníamos todo listo, ya estábamos al aire con el canal, y no se sufrió el golpe de la salida, porque en realidad nos íbamos a nuestra propia casa. Y la verdad es que estoy muy feliz de haberlo hecho,
pero se agravó la situación. Desde aquel entonces mi salida marcó, en la televisión argentina, marcó un hito que desgraciadamente cerró más las posibilidades de que los periodistas tengan libertad, porque como yo atravesé y rompí en ese momento todo lo que eran las inhibiciones del canal donde estaba de impedirme hablar, porque la fuerza de la comunicación que yo tenía hacía que el público fuera muy solidario con mi posición, y eso al canal le impedía tomar la decisión de pedirme que me vaya. Finalmente llegué yo al final y decidí irme cuando yo quise. Eso, después de mi salida, fue como que se quisieron prevenir de que exista otro Cunio, y cada vez son peores los condicionamientos al periodismo, al punto que hoy hay canales de televisión que en vez de tener periodistas tienen culos en la pantalla y un par de tetas, porque decidieron que no se habla de política. Entonces han transformado la televisión en un ejercicio prostibular para tratar de no hablar, no decir y no opinar. Entonces lo que digo es, esto va atado con lo que te definía antes. Cuando a vos te invitan a un canal de televisión es porque está siendo funcional, si no, no te invitan. Si vos vas a la televisión es porque sos funcional a lo que ellos quieren. No vas a decir lo que vos querés, vas a decir hasta donde ellos te permiten. Y si vos decís hasta donde ellos te permiten, no estás diciendo lo que querés, sino que estás diciendo lo que podés decir y estás siendo parte del sistema. Por eso, Canal 22 es un lugar donde yo digo lo que quiero y todos pueden decir lo que quieren, sin ser condicionado por el dueño del canal, que en este caso soy yo, ni por mi pensamiento, que es el mío, no es el de los invitados o el de los dueños de sus programas. Con lo cual, desde la experiencia periodística y política, digo, no se puede hacer política esperando que te inviten a un programa de televisión, porque el día que te invitan, ya sos parte del show de la República y sos parte funcional a los intereses de la República. Sí, lo que pasa que sí, es complicado cuando también, a ver, entiendo también los periodistas que por ahí tienen que trabajar, por ahí no todos tienen la posibilidad de por ahí de fundar sus propios canales o sostener, nosotros hacemos también en medios independientes, es toda una tarea sostener medios y sostener canales y sostener una red de comunicación por ahí con pocos o nulos recursos, pero bueno, la verdad que es importante tenerlos, ¿no? Los espacios, es importante poder de alguna manera estar y porque sí hay cierto discurso único que no se puede discutir, pareciera. Y me imagino que te ven, sos muy criticado a veces por tus formas, ¿no? Por tu estilo. Cuando hablas en tus programas. Sí, mira. ¿Cómo respondes al respecto? Te cierro dos cosas. Sobre tu comentario, no es que tal vez exista un discurso único, existe un discurso único. Claro. No hay ninguna duda, no es una duda, es una afirmación. Existe un discurso, si no sos funcional el discurso único, desde un extremo hasta el otro, pero adentro del discurso único no sos parte de la televisión analógica ni de los medios del régimen. Con lo cual, todo lo que está en televisión es funcional a lo que ellos quieren. Con respecto a lo otro, que es mi forma de comunicar, yo puedo comunicar en castellano antiguo, puedo leer el Quijote en español antiguo, o puedo decir que se vayan a la concha de su madre, ambas cosas, porque la realidad la marca el uso del castellano, y el castellano es amplio, ninguna de las palabras que yo utilizo están fuera del diccionario de la Real Academia Española, y no existen ni las buenas ni las malas palabras, como decía algún profeta popular, que en un discurso en la Real Academia Española definió que malas palabras eran, por ejemplo, hambre o corrupción. Y claramente yo ni soy el responsable del hambre de los niños desnutridos en la Argentina, ni soy el corrupto que vacía el gobierno para pagar 100.000 millones de pesos de intereses del ELIX a los bancos por mes. Con lo cual, yo creo que la gente que se horroriza de que yo utilice el lunfardo o la definición de la palabra puteada en general, deberían tener un poco más de dignidad y criticar a aquellos que matan, asesinan, roban, vacían hospitales, liquidan las Fuerzas Armadas. La gente tendría que tener un poquito más de formación intelectual para rechazar las verdaderas palabras que dañan su vida y la vida del colectivo de los argentinos, que no son precisamente mandar a la mierda a los responsables, sino hacer responsable a los responsables de que yo los tenga que putear. O sea que la verdad me importa poco la opinión de la gente si no le gusta cómo comunico, porque tienen la libertad de no escucharme. Claro. Si me escuchan, por algo será, yo no los obligo a escucharme y no pienso cambiar un ápice el modo de comunicación, porque la cuenta imperfecta de la política sigue dando 3. El día que 1 más 1 de 2
y yo le tenga que cambiar el nombre a mi programa, seguramente no voy a tener que putear más a nadie, porque no habrá corrupción, no habrá choreo en la obra pública, no habrá niños desnutridos, no habrá hospitales hechos mierda. Yo le pregunto a la gente si, digamos, en el 99,99% de los hospitales públicos están cómodos en su infraestructura y su atención. Que me digan, y no las excepciones, por favor, las excepciones no, porque excepciones, la salud de Malvinas Argentinas es una excepción, la salud de Merlo es una excepción. A ver, yo digo la mayoría, ¿sí? La que es representativa estadísticamente a la población en cantidad de millones de habitantes sin atención sanitaria. ¿Eso qué es? ¿Eso es menos grave o es mejor que decir que los responsables son unos hijos de puta? La gente que se queda sin trabajo, a la que dejaron en la calle pidiendo polenta y arroz en organizaciones sociales delictivas, que son las agrupaciones sociales de Graboy, Pérsico, Navarro y este gobierno cuasi comunista chino. La responsabilidad de esos actos criminales, de fundir la clase media, cerrarle los negocios, fundir la pequeña y media empresa, la hiperinflación, el dólar a 175 rumbo a los 200, sin techo a partir de ahí. Entonces, si alguien se asombra que yo les diga que son unos hijos de puta, realmente, no, lamentablemente, como te decía hace un rato, yo no crío burros cuando ya son grandes. Lamentablemente, el que se asombra de una palabra y no se asombra de la corrupción y el daño a la patria y el vaciamiento y la entrega y la colonia, es pensando buenamente y en gente común, simplemente son burros. Sí. Santiago, la verdad que, bueno, te agradecemos mucho. Clarísimo, Clarísimo. Muy didáctico y muy específico. Sí, estamos escuchando atentamente y bueno, y realmente valorable esto también de uno salir y decir... La claridad. Claro, y enfrentarse al discurso hegemónico, ¿no? De salir y decir, y hablar lo que uno siente y también... Decir la verdad, ¿no? Sí, totalmente, Santiago. Te agradecemos mucho y quedamos siempre a disposición. Igual creo que, bueno, Santiago, vamos a seguramente porciones de esta lección democrática la vamos a estar pasando en otros programas, seguramente multiplicando, porque el que se la perdió la va a querer escuchar, ¿no? Y es tan claro y contundente que nos hace falta. Así que muchísimas gracias. Para mí es un placer, les agradezco a ustedes que hagan el esfuerzo de comunicar. No, yo sé la dificultad que tiene cada uno porque la he vivido. Sí. Hice todos los palotes del periodismo como para saber las dificultades que tiene hoy un periodista para poder comunicar, pero nunca la opción es rendirse y aceptar las condiciones del régimen, porque el primer paso para el cambio está en uno mismo. O sea, para que las cosas cambien, si en esencia parte de uno mismo. Si la resignación es la moneda de cambio de la sociedad, finalmente sos funcional y tarde o temprano, porque tal vez muchos periodistas jóvenes creen que por una cuestión generacional tienen una carrera por delante, y entonces conviene transigir con la realidad y después un día, cuando pueda, yo voy a decir lo que quiera. Bueno, todo eso es una mentira, se te van los años, finalmente la verdad no la decís nunca. Terminás fuera del sistema porque el sistema te come y te usa y te saca del sistema cuando no le convenís más. Y realmente el cambio viene a partir de generación de espacios, a partir de las redes sociales, a partir del uso de las nuevas tecnologías. Ustedes imagínense que mi padre o el suyo, o sus abuelos, no conocían la televisión hasta un día que apareció. Un día apareció la televisión. Nuestros padres y nuestros abuelos vivieron sin televisión. Un día llegó la televisión. A las generaciones nuestras que conocíamos la televisión, un día nos sorprendió Internet, que es para nosotros el invento de la televisión, ¿no? Y para nuestros bisabuelos fue la radio. Bueno, utilicemos los nuevos medios para romper la hegemonía de un sistema analógico que está muriendo y está terminado, que son los canales analógicos, el cable, todo eso está muerto, chicos. Entre 5 y 10 años, en la próxima década, no existirán más los canales analógicos ni los cables distribuidores. En pocos años más, todo será Smart TV, y la grilla de canales que vos querés ver la vas a elegir vos. No va a haber más cables de distribuidores, no va a haber más. Lo único que va a existir es la distribución de Internet, y vos elegirás lo que querés ver. Con lo cual vas a tener la libertad de expresarte, de decir y que te elija quien te quiera escuchar. Por eso los niveles de audiencia de los canales hoy, para tener el rating que yo tenía en Crónica, hoy tenés que juntar 4 canales de cable. Muchísimas gracias, Santiago. Santiago, muchísimas gracias y quedamos hasta la próxima. Que tengas buen fin de semana. Es un placer.
enorme y gracias a ustedes, chicos. Seguimos Un abrazo, hablando. gracias. Abrazo. Muchas gracias.